Hola a todos, hoy os voy a contar qué es un Arduino y para qué sirve. Bien, primero que todo, aquí tenéis unas fotografías, todo esto son Arduinos. Un Arduino es una tarjeta electrónica que lleva un chip, lleva una memoria y básicamente lo que hace es ejecutar un programa que nosotros hayamos insertado previamente en él y lo ejecuta infinidad de veces haciendo una serie de conexiones eléctricas, abriendo o cerrando contactos o escaneando sensores o puede hacer muchas cosas. Iremos por partes para que la gente que no entienda mucho o que no tenga ni idea de lo que es, más o menos aprenda o tenga la idea de para qué sirve. De tarjetas Arduino hay de varias medidas, de varias formas, y entre ellas se diferencian más que nada por el número de entradas y salidas que tienen y por las conexiones que se puede realizar con ellas. Podríamos decir que esta de aquí sería un Arduino Nano, es un Arduino que solo tiene 13 salidas digitales, luego también tiene unas salidas que también se pueden usar como entradas analógicas y bueno, básicamente lleva un USB, un pequeño chip y bueno, hace una serie de funciones un poquito limitadas. Luego cuando vamos subiendo de medida de tarjeta, como veis, por ejemplo, este sería un Arduino 1, tenéis más entradas y salidas y bueno, tenemos, si queremos una tarjeta más grande, tendríamos por ejemplo esta, que es la más grande que hay, que es un Arduino Mega, que tiene hasta 53 salidas digitales, tiene no sé si 12 o 15 entradas o salidas analógicas, tiene varias salidas para conectar en serie y bueno, tiene varias cosas más. Cuando vas subiendo de tarjeta, pues puedes hacer más funciones y pues bueno, depende de lo que necesitamos, vamos a comprar una u otra. En principio el funcionamiento se basa todas en un programa, que el programa es gratis, es software libre y se puede descargar de la página web de Arduino. Veis aquí tenéis el programa, tenemos varios programas, dependiendo, por ejemplo voy a poner este que es un ejemplo que te viene. Tú programas aquí con letras, con una serie de símbolos y parámetros, lo que quieres que el programa haga y cuando esto lo cargas a la tarjeta va a ejecutar infinidad de veces este mismo programa. Por ejemplo, este lo podéis encontrar aquí a ejemplos, básico, Blink, os aparecerá este programa que ya viene prediseñado de la casa y esto simplemente lo que hace es encender y apagar un LED cada segundo. Simplemente hace esto. Bueno, hay programas más complejos que se pueden descargar o incluso los puedes hacer tú si ya eres un poco más hábil, que te servirán para muchas otras cosas. Por ejemplo, este de aquí, este lo he hecho yo, todavía no está acabado, veis que todavía pone provisional en algún sitio porque estoy haciendo unas pruebas. Esto, si funciona, que espero que sí, me servirá para hacer un control de persianas automático, para subir y bajar persianas de toda una casa, pudiéndolas controlar desde el pulsador de cada una de las persianas o haciendo un botón general o incluso desde salidas de la alarma hacer que suban o bajen las persianas. Bueno, como veis este es más largo, hay muchas más opciones, pero bueno, al final es cargar esto y que el programa ejecute. Básicamente lo que va a hacer es esto. Otro programa que tenía por aquí es uno que hice ya hace un tiempo. Bueno, este programa está modificado de un tal Fernando Santiago, le he hecho muchas mejoras y he añadido opciones para controlar dos acuarios con infinidad de aparatos electrónicos, sensores de temperatura, luces de día, de noche, cambios de agua automáticos, bueno, un montón de cosas. Bueno, esto ya
la cosa se complica y como veis aquí este programa va pasando rápido, tiene centenares de líneas de texto para ejecutar. Bien, volviendo atrás, podríamos decir, resumiendo, que un Arduino es un aparato que nos permite ejecutar un programa que nos servirá para hacer casi cualquier cosa que tengamos en mente. Unos ejemplos, por ejemplo, sería un robot, un cochecito. ¿Veis? Aquí tenéis la placa. Cosas que veis por internet. Hay muchas cosas hechas con Arduino. Por ejemplo, un brazo robótico. Se podría hacer la domótica de toda una casa. Se podría hacer una impresora en 3 dimensiones que imprime en plástico. Hace este conejo, por ejemplo. Se podría hacer también un cuadricóptero, que ahora se están poniendo de moda. Se puede hacer, incluso hay alguno que ha hecho una máquina de hacer cócteles. Por ejemplo, esta de aquí. Bien, aquí tenéis la página original de Arduino, la página oficial, que es arduino.cc. Aquí en Download podéis descargaros los programas. Son compatibles con Windows, con Apple, con Android, con Android no lo sé, con Linux me quería referir. Y bueno, pues a partir de aquí, entonces se pueden comprar las placas de Arduino, pues lo puedes comprar por eBay, porque hay que son originales, pero también hay que son piratas, podéis comprarlo en tiendas de electrónica, o yo qué sé, se puede comprar un montón de sitios. Supongo que aquí también se podrán comprar. Este sería un Arduino Nano. Aquí tenéis una foto de un Arduino 1. Este ya va con un USB más grande. Un Arduino Mega. Como os he dicho, tiene un montón de entradas y salidas. Cada cuadradito de este es un pin y cada pin puede hacer de entrada, de salida y ejecutar varias cosas. Bien, hecha esta primera explicación, vamos a hacer un pequeño salto y vamos a explicar más opciones que se le puedan añadir a un Arduino. Como he dicho, un Arduino puede controlar casi todo. Entonces, cualquier aparato electrónico, un aparato eléctrico necesita una cierta potencia para trabajar. Pero no hay que olvidar que esto es un aparato electrónico que trabaja a un voltaje muy pequeño y que la potencia que suministra por cada pin es muy pequeña. Entonces no podremos conectar, por ejemplo, un aparato directamente aquí. Por ejemplo, un ventilador. Si queremos programar que se encienda y se apaga un ventilador, no lo podremos conectar aquí porque se quemaría esta placa. Entonces, para hacer esta faena usaremos relés. Un relé es, dicho rápido, como un amplificador de señal, como una puerta, que lo que hace es que cuando el Arduino da señal, él deja pasar señal a través de sus contactos. Por lo tanto, nos separa el circuito de la electrónica a la electricidad. Este es el aparato y cuando le das corriente te cambia los circuitos de salida. Si están abiertos te los cierra, si están cerrados te los abre. Bien. Esto sería una placa de un solo relé, pero también hay placas pues de más relés. Hay de 2, de 6, de 8, por ejemplo. ¿Veis? Este sería una placa de 8 relés, con sus salidas y sus entradas indistintamente. Placas de 16 relés. Y bueno, tenemos infinidad de placas de relés para hacer trabajos concretos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta coger un relé que sea lo suficientemente potente para realizar el trabajo que queramos hacer. Con un Arduino podríamos enchufar, por ejemplo, arrancar y parar un motor de 20 caballos, pero obviamente este relé tampoco tendría suficiente potencia para activar un motor de 20 caballos. Entonces pondríamos un contactor de mucha más potencia para hacer esta función. Bien, más cositas que le podemos añadir al Arduino. Por ejemplo, esta tarjeta. Esta tarjeta es un reloj y nos sirve si queremos activar o desactivar algunas entradas, por ejemplo, luces en el jardín
y que se activen a una hora concreta. Bien, este aparatito lo conectaríamos directamente a la tarjeta Arduino. Lleva una pila por la parte de atrás porque si se va la corriente no se cambie la hora, y simplemente nos permitiría que el Arduino supiese en todo momento qué hora es, qué día es, incluso qué año es. Estos son muy baratos, incluso son anuales. Y podrías programar cualquier cosa, por horas, por minutos, por días, por meses, lo que tú quieres. Más cositas. Esto, por ejemplo, sería una sonda de temperatura. Esta es una sonda que sale también muy bien de precio. En general, la mayoría de cosas conectables al Arduino son económicas. Y bueno, esta sería una sonda del laboratorio Dallas, creo que se puede también conectar. Es en este caso una sonda de temperatura que es sumergible y se podría medir, por ejemplo, la temperatura de un líquido, de un agua o de un producto líquido. O incluso del aire también sirve. Bueno, aquí os he hecho un pequeño esquema que, como veis, es facilísimo de conectar. Se conectaría al pin de 5 voltios con una resistencia en serie de 4,7K y se conectaría un sensor. Estos sensores tienen la peculiaridad que se pueden conectar en serie con una librería que se llama OneWire, o sea, un cableado, y podrías conectar infinidad de sensores solo con un cable. Entonces, con el Arduino podrías ya programar cada sensor y no haría falta tener un montón de cables conectados a cada uno de los sensores. Es una forma de ahorrar entradas y salidas del aparato. Otra cosa que también es muy importante es el uso de una pantalla. Por ejemplo, si hacemos un circuito un poco más complejo, pues quizás nos interese saber cómo avanza el programa, o un contador. Nos aparecen, por ejemplo, aquí os podría aparecer números de contar veces que ha ejecutado el programa. Podríamos hacer un montón de cosas, podríamos saludar, podríamos hacer un pequeño cartelito para informar de un error, cualquier cosa de estas. Entonces se pueden conectar pantallas. Pero hay pantallas de un montón de tipos. Entonces, para tener una idea más o menos del tipo de pantallas que hay, os enseñaré 3. Esta en concreto es una pantalla de 2 líneas que funciona con letras y números. ¿Veis? Aquí sería la primera y segunda línea de letras y números. Pero también hay pantallas que nos permiten hacer más cosas. Por ejemplo, las pantallas LCD nos permiten hacer dibujos, letras especiales, y básicamente son píxeles que podemos activar o desactivar haciendo el píxel negro o blanco, como veis aquí, y podríamos incluso hacer escritos con textos más grandes, más pequeños, o imágenes, o varias cosas. Luego también tenemos pantallas mucho más complejas, que son pantallas como estas, que son en color y que además son pantallas táctiles. Para entrar en submenús o programas muy complejos, siempre nos irá bien poder modificar parámetros con una pantalla táctil. Y si además es en color, pues mucho más bonito que queda. Bien, aparte de esto que os comentaba de las pantallas, también las podemos diferenciar dependiendo de la forma que se conecten. Por ejemplo, tenemos pantallas que se conectan con un montón de cables. De los 3 tipos, hay pantallas que se conectan con un montón de cables, pero claro, vamos gastando pines de nuestro Arduino. Si tenemos que hacer muchísimas entradas y salidas, pues claro, llega un momento que nos quedamos sin pines. Entonces, una opción que hay también es comprar una pantalla que funcione por puerto serie, que funciona solo con 3 pines. Es la misma pantalla que a la parte de atrás lleva un chip que nos hace la conversión de todos los pines que lleva la pantalla a 3 salidas solas, que serían para conectar con puerto serie. Hay que tener en cuenta que algunas de estas pantallas conectadas en serie dan problemas y no funcionan del todo bien. Pero bueno, claro, si no tienes mucha idea a la hora de conectar una pantalla de las otras quizás te sea un poco más complejo.
Bueno, más cositas que hay, por ejemplo, son las que se llaman shells. Shells serían un tipo de placas que se montan encima del propio Arduino. ¿Veis? Por ejemplo, aquí, esta foto, tenéis el Arduino abajo y la shell de encima que se monta encima y queda enchufada ya directamente. Por ejemplo, una muy famosa es una shell de Ethernet, donde podemos conectar nuestro aparatito a través de Internet para controlarlo a distancia o para hacer varias cosas diferentes. Luego también hay, pues, por ejemplo, de números, de contadores. Hay unas que son solo con agujeritos, como por ejemplo estas, que nos sirven para nosotros hacer circuitos electrónicos soldados directamente aquí. Y bueno, no sé, hay un montón de cosas para Arduino. ¿Veis? Por ejemplo, en eBay podéis poner Ethernet Shell y os saldrían, o bueno, podríais encontrar, yo que sé, infinidad de aparatitos para conectar a vuestro Arduino. Ya os digo, esto del Arduino es casi como un mundo aparte, porque todo lo que te puedas inventar, casi seguro que se pueda hacer con un Arduino. Es como, digamos, un mini ordenador que nos permite hacer un montón de cosas. Bien, hecho este resumen de introducción del mundo del Arduino, pues bueno, espero que ya la gente que no tuvieseis ni idea de qué es o para qué sirve, os hagáis una idea, y os invito a ir entrando a mis próximos vídeos, donde os voy a ir explicando lo más fácil que pueda cómo programar los códigos para insertar la información dentro del aparato y cómo conectar cosas, ya sean sensores o sean pulsadores o vamos, la mayoría de cosas que tengamos disponibles, cómo conectarlas y cómo ejecutar los programas para hacer una serie de cosas, lo que nosotros queramos. Espero que os gusten mis vídeos, por favor suscribíos y así en los próximos vídeos de Arduino también vais a recibir la nota de que los he colgado. Y bueno, si tenéis alguna duda me lo preguntáis abajo a los comentarios, que siempre intento contestarlos a todo el mundo. Y bueno, espero que os guste todo mi canal en general. Muchas gracias a todos.